El alemán, igual que el español, tiene sus verbos irregulares y no es que se usen poco, no. Pueden ser verbos que usamos muchísimo, como por ejemplo hablar, dormir o comer. Por lo tanto, es muy importante saber cómo conjugamos estos verbos. Ya te digo, te vas a sorprender, porque verás que muchos de los verbos irregulares siguen un patrón bastante regular. Este video es el segundo de en total 4 sobre la conjugación de los verbos en el presente. Y no solo para los principiantes, sino para todos los que quieren refrescar su conocimiento o resolver algunas dudas. Soy Sebas y empezamos con los verbos irregulares. Para conjugar los verbos irregulares, primero debemos recordar las terminaciones personales que se añaden a la base del infinitivo. Primero tenemos las terminaciones del singular y las del plural. Estas terminaciones no cambian para los verbos irregulares, por lo tanto, tiene que cambiar algo diferente. Los cambios que vamos a ver solo van a afectar a la segunda y la tercera persona del singular. El cambio afecta a la raíz del verbo y aquí vamos a ver ciertas transformaciones de vocales. La E se convierte en una I latina o en una I latina más una E y la A en una E, es decir, en una A con diéresis. Vamos a ver la primera transformación y a través de unos ejemplos lo entenderás mejor. Usamos el ejemplo sprechen, que significa hablar. Tal y como lo hacemos con un verbo regular, buscamos la terminación del infinitivo y la quitamos. Como lo vimos en la introducción, le añadimos las terminaciones adecuadas a la base del verbo. Primero, conjugamos las 4 personas que no tienen este cambio del vocal y esos serían ich spreche, wir sprechen, ihr sprecht, sie sprechen. Para los que faltan, tenemos que convertir la E de la base en una I latina y tenemos du sprichst, spricht. Otros ejemplos para esta transformación son geben, dar, treffen, quedar, helfen, ayudar, werfen, tirar y essen, comer. Veamos el último ejemplo, comer, con más detalle. No hacemos nada nuevo. Buscamos la terminación del infinitivo y la quitamos. Tenemos las terminaciones de toda la vida, pero porque la raíz del verbo termina en una S, tenemos que adaptar la segunda persona del singular, quitándole la S. Eso te suena seguramente de los verbos regulares y eso es lo importante. Según la forma de raíz, tenemos que hacer ciertos cambios a algunas terminaciones personales y eso muchas veces está relacionado con la pronunciación. Si tienes dudas sobre estos cambios en las terminaciones personales, te recomiendo que eches un vistazo al vídeo anterior donde explico en profundidad la conjugación de los verbos regulares. Lo importante es ver que se pueden mezclar estas reglas. Vamos a conjugar el verbo essen y empezamos con las formas regulares. Ich esse, wir essen, ihr esst, sie essen. Y los irregulares son du isst, isst. Ya hemos visto bien que debemos tener en cuenta con respecto a los verbos irregulares, así que podemos pasar a la siguiente transformación. Nuestro ejemplo es lesen, que significa leer. Le quitamos la terminación al infinitivo. Teniendo la base podemos ver que la raíz termina en una S y por lo tanto hay que adaptar la segunda persona del singular, tal y como lo hemos hecho con el ejemplo comer. Veamos primero las formas regulares. Ich lese, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Y las formas irregulares. Du liest, liest. Otros ejemplos son sehen, ver y empfehlen, recomendar. Nos falta la última transformación cuando la A se convierte en una A con diéresis. Nuestro ejemplo es schlafen, que significa dormir. Observando la raíz podemos ver que no afecta de ninguna manera a las terminaciones personales, por consiguiente, no hay ningún cambio.
Veamos primero las formas regulares. Ich schlafe, wir schlafen, ihr schlaft, sie schlafen. Y las formas irregulares. Du schläfst, er schläft. Otros ejemplos son fahren, conducir, laufen, correr, halten, parar y fallen, caer. Pudimos ver que los verbos irregulares son bastante regulares, pero por supuesto hay excepciones que tenemos que memorizar. Vamos a ver 3 de estas excepciones. Nuestros verbos son sein, ser y estar, haben, haber o tener y werden, convertirse. Todos estos verbos son muy importantes tanto por su significado como por su función como verbos auxiliares en diferentes tiempos verbales. Empecemos con las formas del verbo sein. Bin, bist, ist, sind, seid, sind. Y podemos ver que son todas muy irregulares. Después veamos el verbo haben. Habe, hast, hat, haben, habt, haben. Y aquí solo tenemos cambios en la segunda y la tercera persona del singular. Lo mismo pasa con el verbo werden. Werde, wirst, wird, werden, werdet, werden, que también solo tiene cambios en la segunda y la tercera persona del singular. Para terminar esta presentación vamos a ver un resumen. Recuerda que te puedes descargarlo con el enlace que encuentras en la descripción del vídeo. Hemos visto que los verbos irregulares tienen ciertos cambios de vocales en la raíz. Esto solo ocurre en la segunda y la tercera persona del singular. La E se convierte en una I latina o en una I latina más una E, y la A en una A con diéresis. Estos cambios hemos visto a través de diferentes ejemplos. Sprechen, lesen y schlafen. Además, hemos visto 3 verbos aún más irregulares, cuyas formas deberías memorizar. Muy bien, como has podido ver, la mayoría de los verbos irregulares siguen un patrón muy importante y este es el de los cambios de las vocales. Por supuesto, existen algunos verbos más como las excepciones que hemos visto en este video. Seguramente ahora te estás preguntando entonces qué verbos son irregulares. Para esta pregunta no hay una respuesta sencilla, por lo tanto deberías memorizar estos verbos. En la descripción del video encontrarás el enlace para el resumen. Descárgatelo y échale un vistazo de vez en cuando. Y no solo eso. También puedes practicar lo que has aprendido con una hoja de trabajo cuyo enlace encuentras también en la descripción. Entonces, dale caña. Nos vemos en el siguiente video donde profundizamos un poco más la conjugación de los verbos separables. Hasta entonces, que te vaya todo bien y recuerda, el alemán mola.